Soraya Maiconio es una mujer mapuche, cantora, actriz y sanadora con sonido que desde 1997 hace un trabajo de reconstrucción del canto de su pueblo. Yo soy Dani Selco, artista. Llevo a cabo desde 2015 la obra Reunión. Con Soraya nos conocimos el año pasado, cuando hicimos un libro junto a la comunidad Lafkenwin Kulmapu, aunque según ceremonias y sueños nos conocemos hace siglos. Por obvias razones, para hacer la pieza que están por escuchar, no pudimos encontrarnos en persona. Soraya vive en territorio mapuche, en una casa de madera, en medio de un bosque, casi sin señal. Yo estoy viviendo en Buenos Aires. Desde junio nos llamamos por teléfono y nos mandamos, cuando la conexión lo permitió, algunos audios de WhatsApp. Durante octubre los escuchamos despacio, elegimos algunos fragmentos, los ordenamos y los juntamos en esta pieza que hoy compartimos con ustedes. En realidad, en un principio, no fue indispensable reconstruir el conocimiento de mi pueblo. Fue indispensable reconstruirme a mí misma. Siempre me supe mapuche. Tengo el recuerdo de mi bisabuela, que en realidad era como mi abuela porque fue la que crió a mi mamá. Cuando yo tenía 6 años, me habló en mapudungún un largo rato. Yo me estaba despidiendo porque de Teca nos íbamos a otro pueblo y siempre me quedó eso grabado como algo importante. Siempre se ocupó mi mamá de decirme que era la única mapuche de la familia y yo no quería ser la única mapuche de la familia, no quería serlo, porque de alguna manera me sentía discriminada con respecto al resto de mi familia. Y al mismo tiempo, desde los 7 años, que me gusta cantar y siempre canté. Cuando fui más grande, además de cantar, bueno, también fui locutora, lo soy. Empecé a trabajar en diferentes medios de comunicación y en un momento me tocó cubrir como cronista, periodista, diferentes eventos en escuelas que están ubicadas en lo que hoy es Curramapu, Cusamen, eventos mapuche. Ahí me volví a conectar al escuchar a las abuelas cantar y en el idioma. Me volví a conectar con mi abuela que me habló cuando yo tenía 6 años. Y ahí me di cuenta, porque siempre para mí habían sido ellos los mapuche, que éramos nosotros. Y eso también generó en mí la necesidad de reconstruirme. ¿De qué me despojo? ¿De qué me saco? ¿De qué me limpio? Para poder hacer espacio e incorporar lo que siempre fue, lo que siempre tuvo que ser, pero que de alguna manera, al haberle puesto tanto esfuerzo al negarlo, estaba lejos en mí, en mi memoria sobre todo, en mi esencia. O no sé si en mi esencia, porque la esencia es la misma, sino en mi memoria. Entonces, necesité como empezar a contar las historias propias de nuestro pueblo, historias mapuche, historias tehuelche, que además permitan al público mapuche tehuelche, permita que el otro también se sintiera identificado con esas historias y que se sienta orgulloso, porque era lo que a mí me estaba pasando también a partir de contar esas historias y a partir de darme cuenta de que somos un pueblo muy rico en kimun, en conocimiento, y que es muy amplio, que tenemos nuestro propio idioma, que tenemos nuestras propias prácticas ceremoniales, prácticas culturales, nuestras propias historias, nuestras mismas tristezas, que al final también nos une, ¿no? El haber pasado también nuestros abuelos y bisabuelos por las mismas circunstancias de despojo, de cárcel, por el solo hecho de ser mapuche y por el hecho de arrebatarnos nuestro territorio. También de darme cuenta de por qué siempre tuvimos la misma situación de pobreza, ¿no? Comparado con otra gente que de repente venía de otros lugares, pero podían, no sé, ser dueños de los campos, eran estancieros
y que de repente de grande uno se da cuenta que esos campos eran los que nos habían arrebatado a nosotros o a nuestros abuelos. Y esas historias son muy común entre todos nosotros, y eso también nos une. Entonces, empezar a recorrer los territorios y a escuchar a muchas abuelas y abuelos que hoy ya no están entre nosotros, un trabajo que vengo haciendo desde el año 1997. Para mí es como si hubiera tenido el privilegio y la responsabilidad de ser lo más atenta y responsable posible al momento de escucharlos, no solo cantar, sino también en su ngulam, en su consejo, en su palabra, en su nutram, en su conversación. Y así pude llegar a conocer muchas abuelas, muchas pillancuye, abuelas que levantaban ceremonia, que todavía tenían en su memoria el canto de Guilipum, el canto de Camaruco, el Tail. Tralcan, 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 tralcan. Pupichi keche alkotoimun. Pupichi keche alkotoimun. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Chiwenu mapumo zungulei. Tralcan guiñotoi. Trepeglia finta in più che mu. Trepeglia e finta in pugliumo. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Magum kulei tralcan mu. Pupici che c'è un mautula imun. Pupici che c'è un mautula imun. Tralcan alco imun. Normongen, guiño tuitain mapumo kumetrekan. Normongen, guiño tuitain mapumo kumetrekan. Wente mapumo chiujumnul cantulei. Wente mapumo chimagum lestua finta in mapumo. Chitralcan trepeglia imum. Tain pugli, tain più che mu. Qui fiche ne guenne lo affingun. Qui fiche chimune lo affingun. Tain pici che c'è qual mapumo. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. El canto se fue perdiendo bastante, sobre todo el de ceremonia, porque hubo una época, sobre todo en la época de la dictadura, en donde se prohibía levantar ceremonia. Entonces, mucho tail, mucho canto de ceremonia, que el canto de ceremonia habla de los linajes, habla de las fuerzas de la naturaleza, habla de los animales en diferentes circunstancias, se fue perdiendo. Entonces, darme esa posibilidad de recopilar esos cantos es también darnos la posibilidad de armar un gran rompecabezas, ¿no? Donde cada uno tiene un pedacito, y eso también te da la pauta de que en un pueblo originario nadie tiene la verdad, todos tenemos un pedacito de verdad,
y que entre todos armamos nuestra propia verdad. Y el hecho de andar, que no fue fácil, no fue nada fácil, no sé, andar en caminos de pura nieve y no distinguir la huella, o de andar en caminos de tormentas de arena, o andar en caminos con muchísima niebla. No fue nada fácil, pero también siempre estuvimos sostenidos por Elal, por el ñanco y por la fuerza que nos daba cada abuelo que llegábamos a su casa y cuando nos despedía nos deseaba siempre lo mejor a nuestro recorrido. Y puedo hablar de muchos abuelos, y de mucha tristeza, y de mucha pobreza, y de las chivas, y de las lomas, y del ñanco, del viento. Puedo hablar del Nahuem, puedo hablar de la siembra, puedo hablar de la cosecha, puedo hablar de las pinturas rupestres, puedo hablar del horizonte, puedo hablar de la tormenta, puedo hablar de momentos espirituales en donde viajamos con el ñanco acompañándonos un gran trecho. Puedo hablar de la tristeza de los niños en las escuelas con internado. Puedo hablar de la soledad de muchas papay, de muchos chachay, aún teniendo un conocimiento así inacabable y sin embargo viviendo en una extrema soledad y pobreza. Puedo hablar del río, puedo hablar del bosque, puedo hablar de la estepa, puedo hablar de las piedras, puedo contar que una niñita en Yalalaubat me hablaba de que las piedras tienen diferentes olores y me mostraba cómo lo había descubierto. Puedo hablar de las miradas y de los silencios que se hacen, que a veces es mucho más eso que conversación, de la alegría que les daba a los abuelos cuando nos veían llegar. Puedo realmente sentirme orgullosa de mi pueblo porque pude y sigo llegando a estos lugares tan profundos en la distancia, en los recorridos, en el kilómetro, pero también profundos en la historia y en lo ancestral. Mapudungún es el habla de la tierra. Es como nuestros antiguos, nuestros ancestros, nuestros lituche, los primeros, fueron entendiendo a partir de la escucha y traduciendo los sonidos de los elementos de la naturaleza y transformados en nuestro idioma. Así que imagínate que es fundamental el sonido. Fundamental porque en ceremonia con nuestro cultrum y Tail nos comunicamos con las fuerzas de la naturaleza, les hablamos, nos escuchan. Por eso es fundamental hablar el mapudungún, porque a partir de ahí las fuerzas nos reconocen, nos escuchan, nos tienen en cuenta, nos agradecen y les agradecemos. El canto es fundamental para aprender también. El canto de cuna para mí es como los primeros modos de impartir conocimiento a los pichiqueche, a los choyum, a los pequeños brotes, que se le dice así a los bebés. Y más que cuando se lo cantás con un bebé en brazo, no solamente están escuchando ese canto, sino también cómo sale de adentro tuyo, de tu pecho, de tu corazón. El canto es fundamental y muchas familias, aún sin reconocerse como mapuche, pero siéndolo, pero no por ahí reconociéndolo, sostienen, porque es algo nato de nuestro pueblo, la necesidad de cantar y de cantar alguna situación, de ponerle sonido y melodía a algún momento de la vida. Entonces, realmente es necesario que se siga trabajando, recorriendo, recopilando, trayendo al presente los cantos antiguos
para sostenerlos en el futuro. Es increíble y por eso nosotros lo vemos como circular, porque va circulando. Así como circula la palabra, circula el canto, circula el sonido. Es muy hermoso para mí, por ejemplo, cuando estamos en ceremonia y saco taíl, saco canto, a mí me gusta cantar fuerte y con ganas. Y después, cuando hay momentos de descanso de la ceremonia, que estamos tomando mate, que estamos en otro momento, escuchar a los niños cómo repiten, cómo les quedó grabado ese sonido y lo repiten y lo tararean. Para mí ese momento, darme cuenta de eso, es muy especial, porque es como, ah, les movió, algo les pasó y se lo grabaron. De hecho, siempre nos dicen que el lugar más importante donde uno aprende es en ceremonia, en todos los aspectos. Y una de las cosas fundamentales que uno aprende en ceremonia es el taíl, es el ulcantún. Como madre ancestral de las corrientes sonoras de la tierra y del canto del corazón de la tierra y del cielo, invoco. Para que todos nos asistan, nos den señales, protección y guía en esta sesión de Canto para el Alma que vamos a llevar adelante para Daniel Selkowitz y Soraya Noemi Guitart, con la intención de rastrear en nuestros cuerpos actuales y antiguos formas de justicia y formas de transformación de la violencia. Dani, creo que no tenemos que compartir las imágenes que aparecieron. Ambos sabemos que salieron cosas muy intensas, muy importantes, pero que claramente tampoco se puede compartir. Se puede transmitir o se puede traducir en un mensaje para vos, un mensaje para mí, y que todo ese mensaje nos ayude en nuestro propio crecimiento, en revisar en dónde nos hemos estancado con respecto a la justicia o a la violencia, en revisar cuánto nos hacemos cargo de nuestra propia violencia, en revisar de cómo buscamos la reparación justa hacia nosotros mismos, hacia el otro, hacia nuestra familia, nuestra sociedad en la que vivimos como militantes. Pero eso no significa que se tenga que compartir con todo el mundo. Es importante también saber cuidar lo íntimo, saber cuidar lo que es como en una obra de teatro, ¿no? Que a veces está llena de un montón de metamensajes y profundidades y de recorridos y de relatos, pero que solo lo sabe el actor, no necesariamente los tiene que transmitir. Nosotros en nuestro pueblo sabemos, entendemos, creemos
que no hay que contar todo. No todo se debe contar para el afuera, no todo es fotografiable, no todo es para todos, donde ahí también tenemos que ser cuidadosos en esto de la inclusión, ¿no? Como que al incluirte necesitas lo mismo que necesitan todos, y no es así. Justicia. Justicia. Justicia no. Justicia. Justicia. La justicia. 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 La palabra más usada. Prendo la tele y hay 10 pedidos de justicia. Prendo el celular y hay 10 pedidos de justicia. Y la justicia no existe. No existe. Es una ilusión todavía. A la justicia hay que inventarla. Y cada pueblo, cada movimiento, cada comunidad, cada espacio debería inventar una justicia, acorde a su territorio, a su cultura, a sus problemas, a sus recursos, a su memoria, a su propia historia. Necesitamos que nuestras justicias incluyan una dimensión territorial y cultural, y así le hagan frente a una justicia global que se sostiene en la mentira de que todos somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley. De hecho, la ley Winca garantiza la desigualdad. Y nosotros hemos vivido y vivimos tantas situaciones de injusticia, de violencia, y eso trae mucha bronca, resentimiento, trae odio, trae vergüenza, rabia. No lo podemos negar, no podemos negar eso, no podemos negarlo. Pero tampoco podemos quedarnos en eso. Entonces tenemos que transformarlo en otra cosa a través de un proceso de justicia y de reparación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si al final siempre nos quedamos en estructuras viejas, ajenas, prestadas, y cuando logramos que aparezca una forma nueva, nos tildan de locos, de sinvergüenzas, de terroristas. Parece ser un momento en el que está siendo difícil transformar todas las violencias que recibimos y entonces las replicamos hacia afuera y también hacia adentro de nuestros espacios. Y eso vuelve todavía más urgente, hacer el proceso de transformación de la violencia del que venimos hablando. Oikantun Huesainma Papay Carmen Calfupán Yem. Cheuche mia wei pipiange pelam akulenga kwai trana Huesainma cheuche trana le tuinga el nawe thai. Mullife Huesainma tranulanma eluke fin. Yelaim na Huesainma cheutre tranale tuinga mulenga entranayen. Kishunganye gonnegon penmiagun pepinge que tui kim konom Huesainma yem gai. Kishunmai ganye pofonenga fenmiawi, kishunganye pofonenga. Me gustaría compartirte algo que me pasó. No sé si va a servir para nuestro trabajo, pero tiene que ver con el avasallamiento y con los tiempos de lo que estamos hablando. También tiene que ver con la justicia y con algo muy contemporáneo. Hace poquito, no sé, como 2 semanas atrás, 3 semanas, me hablaron de participar de un Zoom, de esto que ahora, ¿no? Como que se arman debates vía internet, que solo es alcanzable para aquellos que tienen Wi-Fi, computadora, etcétera, etcétera.
para el 9 de octubre para hablar de los pueblos originarios, sobre todo el mapuche, y los últimos días de libertad, porque se viene el 12 de octubre. En el marco de ese Zoom se iba a presentar un documental que se llama El fantasma de Foyel. Anoche lo vi. Grupo de profesores, ólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, tomando entrevistas de personas que ni siquiera se le ponía el nombre abajo, paisana, la gente, contando que ellos tenían prohibido decir dónde estaba el enterratorio y que incluso ni siquiera habían llegado a saberlo muy bien porque sus padres y sus abuelos decían que tenían que guardar bien el secreto de dónde estaba el enterratorio del Lonco Foyel. Mientras ellos van contando ese relato, las imágenes son de antropólogos y arqueólogos en un terreno en donde habían marcado con hilos y estacas un enterratorio y que lo estaban levantando y levantando huesos y levantando piedritas y levantando flechas, mientras el relato era de que nunca habían visto y nunca habían podido dilucidar en ese lugar en donde estaba el enterratorio del cacique Foyel, como decían ellos. Bueno, yo lo vi con mi hija de 9 años y la verdad es que hasta mi hija se daba cuenta que eso era inapropiado, que eso no correspondía. Me enojé bastante acostada. Yo en la mañana directamente les dije que me pasaran la dirección de donde tenían enterrados sus abuelos y bisabuelos, así les iba a ultrajar sus tumbas, a ver qué les parecía, a ver qué pensaban. Me reenojé realmente, les dije que eran unos desubicados, que quienes se creían ellos que por tener un título de antropólogo, de historiador o de arqueólogo se podían meter en nuestros espacios sagrados. Bueno, la verdad es que después me llamaron, me pidieron disculpas, me dijeron que escucharon varias veces el audio que les mandé porque les había impactado un poco el modo en que yo les había hablado y que se hacían cargo, ¿no?, de cómo ellos enseñaban la historia. Y lo que yo les planteaba es cómo de repente siguen creyéndose como una raza superior, aún hoy, año 2020, en donde han pasado tantas cosas, tanta agua bajo el puente, en donde hemos hecho valer nuestros derechos a costa de muerte, a costa de juicios, a costa de cárcel, a costa de un montón de cosas, pero que no era invisible, sobre todo el pueblo mapuche no es invisible. Tiene una historia, un peso, una trayectoria, una resistencia, que se sabe que el mapuche existe y que tiene una espiritualidad y un idioma y un territorio que abarca de tal y tal punto, que abarca 2 países, entre comillas países. Entonces, aún así, la educación, los profesorados, aún no se cuestionan ni hacen una autocrítica de cómo enseñar la historia y desde qué lugar. ¿Por qué se creen aún hoy con derecho a meterse en nuestros lugares sagrados? ¿Por qué? ¿Por qué ese avasallamiento constante? Y si uno plantea hacia lo bruto, como hice yo y lo hice bien a propósito, sos una india, sos una ignorante. Ahora ellos con su título no lo son. Ellos están haciendo investigación. Y eso está pasando hoy todavía. Y eso es parte también de esa falta de respeto y por ende falta de justicia, de reconocimiento, de vernos. Nos ven todavía como animalitos, como objetos de estudio. Y la realidad es que eso cansa también, porque uno siempre tiene que mantener el respeto, uno siempre tiene que ser delicado, uno siempre tiene que ser paciente. Porque si no sos un indio violento, un mapuche violento, conflictivo, terrorista. Pero ¿y ese tipo de violencias constantes y cotidianas? O sea, ¿por qué yo no puedo sacar mi violencia, hablando de esto del principio que decíamos, ¿no?, sobre qué pasa en la violencia que está en nuestros cuerpos, cuando me violentan y cuando esa violencia es cotidiana? ¿Por qué nosotros nos tenemos que acostumbrar
y bancar siempre ese tipo de avasallamientos y de intromisión del blanco, pero no podemos ser nosotros violentos, porque si lo somos, ahí ya tienen todo el fundamento para criminalizarnos, estigmatizarnos, doblegarnos, encarcelarnos. Recién mismo nomás, me acaba de llegar Lewis hablando de la soberanía y defender la soberanía del país Argentina, entre comillas, defender la soberanía del territorio que él usurpó al pueblo mapuche, e instando a una nueva marcha patriótica para este sábado, y no es chiste, en contra del Lafkenwinkul-Mapu, que se atrevió a recuperar una porción pequeña en donde están todos los especuladores extranjeros, empresarios extranjeros pretendiendo quedarse con esos territorios. Extranjeros como Lewis, Remers, Burco, los dueños de lo que hoy es el Yao Yao, el Hotel 5 Estrellas, que también está en territorio mapuche, un grupo de gente que es de jeques árabes. Esa es la soberanía que manda a defender Lewis, defendiendo la soberanía argentina, y argentinos chetos defendiendo los intereses de todos estos empresarios extranjeros, haciendo vernos a nosotros, un puñado de mapuche, como indios violentos, terroristas, delincuentes. Esa es hoy nuestra realidad. Esa es la realidad que hoy vivimos como pueblo, y al mismo tiempo intentando sostener nuestra espiritualidad, nuestra claridad en el pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestro respeto hacia la tierra, hacia todos los ciclos de la naturaleza, hacia los animales, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las niñas y las ancianas. Nien mapunu hamu ayo nien mapunu hamu ayo la miena nai nien mapunu hamu ayo nien mapunu hamu ayo la miena nai nien mapunu hamu ayo nien mapunu hamu ayo la futo en mi la miena nai nien mapunu hamu ayo nien mapunu hamu ayo la miena nai. La escucha es fundamental, tan o más importante incluso que el hablar o que la palabra misma. Cuando tu camino es el de buscar kimun, buscar conocimiento, principalmente hay que saber estar callado. Y a veces en el andar me daba cuenta que a veces era escuchar el silencio del otro, era estar callados y en silencio con la abuela, con el abuelo, que solo le agregaba leña al fuego, le cambiaba la yerba al mate, se armaba un tabaco. También era muy interesante la escucha en silencio de los mensajes en la radio. En el campo la radio se prende principalmente, sobre todo si es en la tarde-noche, a la hora de los mensajes, el mensaje al poblador rural. Y ese momento que es de plena escucha y de gestos entre nosotros, pero en silencio porque hay que escuchar los mensajes. La escucha es fundamental. La escucha hace que puedas aprender un montón o que no aprendas absolutamente nada. La escucha también hace que estés atento a un montón de cosas que pasan afuera de noche. Y eso implica un silencio que no solamente es un silencio de la boca, de la lengua, es un silencio de la mente también. Es estar ahí, es apagar un poco la mente también y estar 100% ahí, escuchando y viendo y sintiendo todo al mismo tiempo
lo que está pasando en el lugar en el que uno eligió estar, pero que no sabes qué puede llegar a pasar, ni qué puede llegar a aprender. Y a veces creía que iba a aprender tal o cual cosa, tal o cual canto, y en realidad terminaba aprendiendo mucho más de lo que esperaba, por hechos, por situaciones, por historias, por llantos, por lágrimas que caían, la responsabilidad también que implicaba, ¿no? Porque de repente también se va a mover mucho, se mueve mucha fibra, mucha tristeza. Entonces también uno tenía que darse cuenta que el remover la memoria, como quien dice, sacudirla, desempolvarla, también implicaba recordar con tristeza un montón de hechos y situaciones que son parte de nuestro pueblo y que muchos abuelos aún hoy lo tienen muy latente, porque se lo contaban sus abuelos y cuando ellos te lo cuentan llorando, como si todavía estuviera sucediendo. Y ahí uno también tenía que saber escuchar y saber esperar a que pase ese momento y, y no avasallar y hablar en un tono bajo también y los silencios. Y se espera que el otro hable y muchas veces te das cuenta cómo está hurgando en sus pensamientos, como si estuviera debatiéndose qué decir y qué no decir, qué contar o no contar. Hasta esos revoleos de ojos internos uno puede llegar a visualizar en esos momentos. También porque son lugares, por lo menos la mayoría en los que yo anduve, en los que no hay luz eléctrica, por ende no hay televisión, no hay ruidos externos, ruidos wincas, entre comillas. Entonces, todo se daba para que se pueda conversar, que el único sonido, perdón, en el silencio era el del fuego, el de la chupada del mate, o el de las risas mientras comíamos una costilla de capón, ¿no? Porque eso también se daba, esa alegría que les daba a los abuelos de verte llegar y que tenían esa generosidad de carnear enseguida un animal y que te quedás hasta que terminemos el animal. Eso también me ha pasado. Cuando hablo de nuestros propios tiempos, quiero decir que siempre tuvimos un tiempo diferente, empezando con que nuestra lengua no se escribe. Nuestro pueblo siempre tuvo una memoria privilegiada porque no usábamos la escritura como forma de comunicación. Nuestro mapudungún nunca se escribió, de hecho se empezó a escribir hace poco tiempo. Y eso también nos ha generado que tengamos un tiempo diferente. También nuestros tiempos están alineados a la naturaleza, al fuego, si es que encendés tu fuego en la mañana, y ese fuego también va a tener un tiempo hasta calentar la casa. Todo tiene otro tiempo, diferente al que se vive en una casa de ciudad con ciertas comodidades, como lo es abrir las canillas y sale agua fría y agua caliente, como lo es tener un gas natural y calefactores que constantemente tengan la casa calentita. Eso hace que también tengamos otras formas de expresarnos, otros tiempos, y a veces nos cuesta un montón, nos sentimos avasallados y sentimos incluso la falta de respeto, porque el blanco, el occidental, y ni hablar el winca, el terrateniente, que te quita las cosas de las manos como si fueras un chico, que no te respeta ni un momento, no te ve. No sé, siempre nos tenemos que acomodar al tiempo del blanco, a las formas del blanco, y la realidad es que nadie se detiene a pensar que aquellos que vivimos en el campo y aún mapuches que viven en la ciudad, estamos adaptados a ese acelere, adaptados al www, adaptados al WhatsApp, adaptados a los a las modificaciones constantes que se hacen con respecto a la salud, con respecto a la política, con respecto
a la educación, que antes estaba prohibido hablar el mapuzungún y golpeaban a nuestros abuelos y los arrodillaban en granos de maíz si se les escapaba alguna palabra en mapuzungún y les golpeaban las manos con las reglas y entonces había que adaptarse al idioma blanco, al castilla, como le dicen muchas abuelas aún hoy. Y hoy, no, hoy sí, está permitido y hoy esos mismos abuelos que fueron golpeados cuando eran chicos, hoy los convocan como kimches, como personas sabias para entregar ese conocimiento, pero tiene que ser en el marco de una escuela y con una maestra blanca que va a traducir lo que a ella le parece, ¿no? Como todo, hasta nuestra propia cultura se tiene que adaptar al modo en que el blanco lo piensa, al modo en que el blanco lo recrea y lo permite. Considero que si vamos a pedir luz, que todo salga a la luz, que todo se vea, que se caigan todos los velos y se vean todos los propósitos. Y después nos hagamos cargo también de lo que se ve, porque si no nos quedamos en lo alto de la montaña, cual ermitaños, que nada nos modifica nuestra frecuencia vibracional y pedimos luz para la humanidad, pero que el otro ponga el cuerpo, o que el otro sea el que vaya a apagar el fuego, o el que reciba el humo, no sé si soy clara con lo que quiero decir, pero tiene que ver con que todos tenemos que salir de nuestro estado de confort y asumir que todo lo que nos pasa es porque hay muchos propósitos. Y lo que nos pasa de manera negativa como humanidad es porque claramente hay propósitos oscuros. Y que si pedimos luz y echamos luz sobre las cosas, nos hagamos cargo de lo que vemos y asumamos la responsabilidad que nos toca ante lo que vemos. Y eso a veces implica tomar decisiones y hacer cosas o tomar el toro por las astas y, no sé, como poner esa verdad a la mano de todo el mundo. ¿Y qué hacemos con esto, no? Porque si no, volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando acá, que tiene que ver con pedir justicia, con que alguien se haga cargo de la justicia que no aparece, pero yo me quedo en mi casa viéndolo por televisión. Y ahí es como, no te estarías haciendo cargo del problemita. Y bueno, a mí a veces, por ejemplo, me da mucha bronca, lo vi mucho en Santa Cruz, que está muy, muy contaminado todo por la mega minería, en donde te ponen que sos responsable del medio ambiente, llévate tus residuos a tu casa. Y es como, sí, soy responsable, pero más responsable soy de permitir que esos mega emprendimientos continúen devastando, humillando y destruyendo la tierra. Entonces, no voy a sentirme conforme llevándome los residuos a mi casa pensando que así ya me hice cargo de la cuestión ambiental, cuando en realidad están sucediendo cosas muchísimo más graves. Y es un poco eso, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar conscientemente en el lugar que nos toca a cada uno, pero siendo consciente y valorando lo que hace el otro también? Yo como sanadora valoro el que pone el cuerpo cuando va a una marcha, cuando va a acompañar una toma de tierras, una recuperación. Y también como militante que acompaña una recuperación, que va a una marcha, que acompaña una toma de tierras, que va a juicios, audiencias, que está criminalizada, también valoro el trabajo de los machi, lahuentuchefes, sanadores, que también están ahí para poner su conocimiento al servicio. Creo que tenemos que empezar a integrarnos, a reconocer que todos somos necesarios y que nuestra fuerza debería empezar a unirse para impedir esos oscuros propósitos en contra de la tierra que en un punto
claramente es en contra de todos nosotros. Amulei, 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 trepen meu, amulei, trepen meu, pifin cupalen futakeche, pifin cupalen futakeche, munaki mun cupalen futakeche, munaki mun cupalen futakeche. Amulei, 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 kume zungun kupalen futakeche, kume zungun kupalen futakeche. Al principio, cuando empezó el avance Winca, nuestros loncos, toquis, huaychafes, conas, tuvieron la capacidad para lograr, también desde una estrategia militar, para lograr la autodefensa y principalmente la defensa del territorio, que eso implica además la defensa de la cultura. ¿Viste? Porque a veces también es como que pareciera que es solo por el territorio en sí mismo, desde una mirada Winca, y no es así. Entonces, en ese tiempo, te hablo del 1880, 1890, 1900, ahí ya tenemos ejemplos bien claros y bien aguerridos de lo que fue la autodefensa, pero desde una estrategia además militar, en donde hubo la capacidad y la inteligencia de entender al Winca y de ver cómo avanzaba para poder hacerle frente y resistir esa avanzada. Después esa autodefensa, después de que perdimos la guerra, en el sentido, a veces no la llamo guerra porque en realidad para mí la guerra es cuando dos bandos se ponen de acuerdo para hacer la guerra, de alguna manera, aunque no quiera alguno de los dos bandos, pero en este caso no quedó otra que tener que defender el territorio. No sé igual si está robado mi concepto, puede que lo esté, pero ¿eh? Yo estoy de acuerdo con tu concepto. Claro, porque en realidad, viste la guerra con Remington versus boleadoras, versus lanza, o sea, vaya que fueron aguerridos igual nuestros conas, nuestros huaychafes, nuestros toquis, nuestros loncos, que pudieron resistir tantísimos años antes de que se quedaran con todo. Y eso fue también gracias a la fuerza espiritual. Entonces la autodefensa implica un montón de cosas, implica el sostener, el impedir la avanzada Winca desde un montón de aspectos, desde el aspecto militar, político, estratégico, pero también espiritual. Lo que nos están mandando a decir las fuerzas es que debemos buscarle nuestra propia forma, y que tiene que estar basado primero en lo espiritual. Y por eso es fundamental la necesidad de nuestra práctica espiritual, de nuestras ceremonias que se hacen en diferentes momentos del año también. En algunas son colectivas, donde participan muchas comunidades, en otro caso es más propia de la comunidad o LOF, y en otro caso es exclusivamente de cada persona. Todas esas ceremonias es justamente para involucrarnos en el todo mismo, en el Walon Tumapu, en todo lo que nos rodea, va hacia adentro y hacia afuera. Y ahí es donde pedimos esa claridad para saber cómo seguir hacia adelante ante todo lo que nos sucede individualmente, como comunidad o como pueblo. Algo que sería realmente maravilloso si todas las personas, sean del pueblo originario que sea o de la nacionalidad que sea, pudieran tener esa práctica que no tiene que ver, o sea, que nada tiene que ver con la religión, no es lo mismo espiritualidad que religión, pero el hecho de tener como una práctica espiritual permite que haya como una claridad política. En lo que sería los no mapuches claramente se ve ese vacío espiritual y que finalmente no pueden como sostener
convicciones sociales, humanas, sino es a través de alguna especie de organización o partido político que está basado entonces a partir de ideales que son todos muy mentales. La espiritualidad se siente con el cuerpo, se siente en el cuerpo. Primero pasa por el cuerpo, después se puede racionar. Esa es la diferencia entre la espiritualidad y el intelecto, ¿no? Siempre es fundamental que primero sintamos con el cuerpo y después pongamos la mente. Hay una parte fundamental de estas nuevas formas de justicia que hay que construir en comunidad, por supuesto, pero también hay una parte fundamental que cada quien tiene que autorrevisar. Quizás el año pasado no estaba pensando tanto en esto, pero en este momento creo que es muy importante llevar adelante el proceso personal de autorrevisarse. No es individualista, todo lo contrario, es una parte fundamental de la reconstrucción comunitaria. Cuando cada uno trabaja en su propio Nehuen, en su propia fuerza, a partir de ahí lo puede poner en función de lo comunitario y crecemos todos. Justicia. Justicia. Justicia no. Justicia. Justicia. La justicia. 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 La palabra más usada. Prendo la tele y hay 10 pedidos de justicia. Prendo el celular y hay 10 pedidos de justicia. Y la justicia no existe. No existe. Es una ilusión todavía. A la justicia hay que inventarla.